En esta etapa de cuidado, una oportunidad para mirar alrededor. Cada programa, una pregunta que se aborda desde distintas miradas con los y las docentes. La literatura, las ciencias, las artes, la matemática, puestas para afrontar el desafío de conocer nuevas preguntas. Preguntas sin respuestas definitivas, preguntas que dan la posibilidad a nuevas preguntas. Con vos que estás ahí, nuevos abordajes para que sigas aprendiendo, reflexionando sobre el mundo. Seguimos educando. ¿Cómo contar Malvinas? Es la pregunta disparadora para pensar durante toda esta semana acerca de una temática que atraviesa la historia de los argentinos y las argentinas. Si bien el calendario de efemérides le ha dado el tema un lugar el 2 de abril, siendo el Día de los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas, el mes de junio también puede asociarse a ese evento histórico, ya que fue el 14 de junio de 1982 cuando el conflicto bélico llegó a su fin. Hoy, a 39 años de la finalización de esa guerra, momento complejo de la historia de nuestro país, en el cual continuábamos dentro del proceso dictatorial comenzado en 1976, les proponemos pensar Malvinas desde diversas ópticas, conocer Malvinas en profundidad, valorar Malvinas, disfrutarlas, permitirnos construir soberanía sobre las islas conociéndolas, conociendo su gente, abriendo la historia para conocerlas en detalle. ¿Cómo contar Malvinas? Es posible hacerlo desde múltiples formas. ¿Qué contar de Malvinas que no sea la guerra? ¿Cómo se construye la afirmación de las Malvinas son argentinas? ¿Qué significa declarar la soberanía sobre esas islas? ¿Por qué es fundamental el desarrollo del mapa bicontinental? ¿Quiénes tienen voz para hablar de la guerra? ¿Quiénes pensaron Malvinas de otro modo? Hacernos muchas preguntas para descubrir y valorar y hacer un ejercicio de formación de ciudadanía en cuanto a nuestro posicionamiento sobre la soberanía de las islas, para que no se trate solamente de traer Malvinas hacia nosotros, sino de ir hacia ellas, para habitarlas con pensamiento y acción. Pero no se puede querer y conocer algo si no se sabe cómo es. Por eso hoy, ¿por qué la guerra? ¿Por qué la guerra? Porque ¿Qué palabras se te ocurren relacionadas con la palabra guerra? no sé, cosas feas, gente que muere, Siempre pienso en pelea. descontrol, muerte y soldados. ¿Qué sensaciones se te ocurren relacionadas con la palabra guerra? Me da una sensación de mucha tristeza, o a veces me acuesto en mi cama y ahí pienso sobre la gente que está pasando ese momento. Te voy a ser sincero, la verdad que no siento nada. Siento tristeza por los guerreros que murieron en batalla. ¿Por qué motivos pensás que se producen las distintas guerras? Para mí es porque pelean por una tierra. Cuando, por ejemplo, dos países están en desacuerdo y se pelean por algo y ahí sucede la guerra. Algunos países quieren beneficiarse y quieren tener, no sé, más dinero, más población. ¿Qué consecuencias pensás que trae una guerra? Tristeza, dolor, más familias tristes. Es muy malo porque muere mucha gente y además, por ejemplo, se rompen se destruyen ciudades gracias a las bombas y todo eso. Hoy vamos a empezar por preguntarnos de qué hablamos cuando decimos vida democrática. Vivimos en democracia cuando hay plena vigencia de los derechos y obligaciones presentes en la Constitución.
la participación activa en la elección de representantes nacionales, sindicales u otros, la libertad de expresarnos en medios de prensa, exponer nuestras ideas y organizarnos en partidos políticos, enseñar y aprender, desarrollarnos en nuestros trabajos y agruparnos con otros pares, entre otros. ¿Y qué pasa cuando estos derechos y obligaciones no se pueden ejercer? Sucede lo opuesto, la vida en dictadura, que se define por la interrupción autoritaria y arbitraria de las reglas y derechos garantizados por la Constitución. Decimos autoritaria porque impide en forma violenta y sin consideración la continuidad de la organización política de un Estado. Es arbitraria porque perpetúa en el poder por un tiempo indeterminado a gobernantes que favorecen los intereses de un sector por sobre los deseos y necesidades colectivos. En nuestro país, hace no tanto tiempo, se vivió una feroz dictadura. Así es, la última dictadura argentina comenzó el 24 de marzo de 1976, cuando un golpe cívico-militar derrocó a la presidenta constitucional María Estela Martínez de Perón y clausuró todas las instituciones fundamentales de la democracia. Destituyó las autoridades provinciales, disolvió el Congreso y las legislaturas, removió a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y prohibió actividades gremiales y políticas partidarias. Desde ese momento, el gobierno de facto autodenominado Proceso de Reorganización Nacional estuvo integrado por una junta militar que designó como presidentes a los jefes del ejército, Jorge Rafael Videla primero y después a Roberto Viola, Leopoldo Galtieri y Reinaldo Viñone. En la Argentina se inició entonces una dictadura como nunca antes se había visto, que recibió el nombre de terrorismo de Estado. Se montó un aparato clandestino dedicado a secuestrar, asesinar, desaparecer, matar, enviar al exilio y silenciar a los considerados enemigos del régimen, que en realidad eran militantes sindicales y políticos, dirigentes sociales y religiosos, alumnos secundarios y universitarios y referentes culturales y comunitarios comprometidos con su entorno social. No me hubiese gustado haber estado en esa época. La mayoría de las víctimas del terrorismo de Estado fueron estudiantes y trabajadores, casi todos jóvenes. Los desaparecidos pasaron por algunos de los casi 500 centros clandestinos de detención que existieron en el territorio nacional. Además, alrededor de 500 niños y niñas fueron secuestrados y secuestradas junto a sus padres o madres o nacieron en cautiverio y fueron entregados a otras familias. En la mayoría de los casos eran las familias de sus apropiadores quienes los y las despojaron de su identidad. No hay demasiadas palabras para agregar. Junto al exterminio físico y el control social, los militares rediseñaron el rumbo de la economía. La Argentina pasó de un modelo de acumulación productivo a otro especulativo y financiero. A principios de la década del 80, las consecuencias negativas del plan económico eran evidentes y el descreimiento hacia el gobierno de facto aumentaba. Y así vamos llegando al tema de esta semana, la Guerra de las Malvinas. Y nuestra pregunta semanal, ¿cómo vamos a contar Malvinas? Que deriva en la pregunta del día, que es, ¿por qué la guerra? Vamos a ver cómo fue el contexto en el que surgió. A principios de 1982, 6 años después de la toma del poder, las Fuerzas Armadas se enfrentaban a un contexto político interno difícil. Desde 1977, cada jueves, las madres de Plaza de Mayo reclamaban por sus hijos desaparecidos en tradicionales rondas que ya eran conocidas en el mundo gracias a los periodistas extranjeros. ¿Ustedes piensan que la mayoría del pueblo argentino está al tanto de lo que... No, señor, no. Se le niega. En 1979, Argentina recibió la visita de una comisión de la Organización de los Estados Americanos, OEA, que en su informe denunciaba las numerosas y graves violaciones fundamentales de los derechos humanos. En todo el mundo ya comenzaba a hablarse de los desaparecidos argentinos. 3 días antes de anunciar la ocupación de Malvinas, el gobierno militar sumaba denuncias. El plan económico había provocado que los salarios bajaran y la desocupación aumentara. Y entonces, la guerra. El 2 de abril de 1982, 3 días después de la marcha, los argentinos despertaron con una novedad, que para la mayoría fue inesperada. Ante el desgaste de la dictadura y la necesidad de recuperar el apoyo de la población, Galtieri sorprendió con el repentino anuncio de la recuperación de las Islas Malvinas. Esta acción de afirmación de la soberanía nacional fue apoyada por un importante sector de la población. De esta forma, la dictadura intentaba ocultar la gravísima situación social, política y económica a la que había conducido el país. Esto generó euforia popular. La mayoría de las personas apoyó la recuperación de las islas y ovacionó el discurso de Galtieri.
El apoyo de la población se concentró sobre todo en los soldados enviados a Malvinas, los conscriptos de las clases 62 y 63, en su mayoría jóvenes de entre 18 y 20 años, eran de diferentes provincias e distintas clases sociales. Algunos eran universitarios y otros apenas sabían leer y escribir. La apelación al nacionalismo, un sentimiento de pertenencia a una nación y sus símbolos, cultura, historia y territorio, fue un recurso muy utilizado por el gobierno militar para lograr el apoyo del pueblo. La sensación que se buscaba transmitir era la de estar participando en un campeonato. A la vez, se ridiculizaba al enemigo. Estamos ganando, decía en la tapa de una revista. Durante las primeras semanas se produjo un gran apoyo popular a la ocupación de Malvinas, pero esto no cambiaba la imagen de la dictadura militar. Después de los 74 días que duró la guerra, la dictadura terminó muy dañada. El gobierno ocultó la información. Los ingleses habían desembarcado en Malvinas el 15 de mayo y avanzaron hasta tener el control. El 14 de junio de 1982, el comando argentino se rindió. 649 soldados murieron en combate. A lo largo de los años, cientos de excombatientes se quitaron la vida por los traumas que les dejó la guerra. Una situación muy triste. El 15 de junio, la población fue convocada a escuchar el discurso desde el balcón de Galtieri, pero él decidió no salir. En la Plaza de Mayo se volvió a gritar: se va a acabar la dictadura militar. La batalla fue campal, se incendiaron colectivos, la policía echó a la gente de la plaza. Después de la derrota, Galtieri dejó su cargo y asumió Reinaldo Vignone. Los militares perdieron todo el apoyo y aumentó el malestar de los ciudadanos. El 16 de diciembre de 1982, casi 100.000 personas marcharon por la democracia. El gobierno respondió con represión, pero con clima social en su contra, terminó llamando a elecciones. Los actos de campaña y manifestaciones masivas volvieron a ser parte de la vida democrática argentina. El 30 de octubre del año siguiente fue electo presidente Raúl Alfonsín. Cuando hablamos de los combatientes de Malvinas, no nos detenemos a pensar en las distinciones que había entre los soldados. Por ejemplo, no es tan habitual mencionar que por un lado estaban los militares de carrera, personas que habían elegido esa profesión y pertenecían al ejército, la marina y la fuerza aérea. Y por otra parte, también había conscriptos, es decir, jóvenes que estaban haciendo o habían hecho antes el servicio militar obligatorio. Claro, antes los varones tenían que hacer sí o sí el servicio militar o la colimba, como se le llamaba por las primeras sílabas de las palabras: corre, limpia, barre. A menos que se salvaran sacando un número bajo en el sorteo. Eso es muy loco para mí. Mucha gente creía que la disciplina del servicio militar obligatorio servía para que los varones maduraran. Sin embargo, a lo largo de su historia fueron frecuentes las denuncias por malos tratos. Las clases 1962 y 1963 habían sido dadas de baja, pero fueron incorporadas a las fuerzas para combatir en la guerra. La gran mayoría provenía de distintas provincias argentinas, así como de clases sociales diversas. En algunos casos no habían completado la escuela primaria y en otros no habían alcanzado la instrucción militar suficiente como para conocer sus aspectos básicos. Tampoco se convocó a los grupos mejor preparados para manejarse en las condiciones geográficas y climáticas del sur. Al contrario, en su mayoría provenían del norte del país. Y en el norte, como sabemos, hace mucho más calor que en el sur. Para la gente que vive en zonas cálidas es más difícil acostumbrarse a un frío extremo como el de las islas. A lo largo de estos años, algunos grupos sociales quedaron excluidos de la historia oficial de Malvinas. Durante mucho tiempo no se nombró a las mujeres y a los combatientes pertenecientes a los pueblos originarios que participaron de la guerra. Algunos referentes de estos pueblos se expresaron pidiendo que se hiciera visible su participación en Malvinas. Denuncian que generalmente se muestra a los combatientes como un ejército blanco y homogéneo. ¿Y cuántos de los que combatieron en Malvinas pertenecían a pueblos originarios? Porque yo no sé. No conocemos el número exacto, pero se estima que unos 100 excombatientes provenían de los pueblos Com, Huichi, Mocoví y Mapuche. Muchos de ellos aseguraron que no sabían que iban a una guerra y que fueron discriminados en las asistencias tras el conflicto bélico. ¿Y tuvieron algún reconocimiento? Uno de los pocos reconocimientos oficiales e institucionales a la participación de integrantes de pueblos originarios en la Guerra de Malvinas fue la Ley Provincial 7277 que sancionó la Cámara de Diputados de la provincia de Chaco en el año 2013.
que estableció el 26 de agosto como Día del Veterano y de los Caídos Indígenas en la Guerra de Malvinas, en homenaje a la revuelta del Gaucho Rivero, que en 1833 recuperó el territorio de las islas junto a un grupo de combatientes indígenas. Con la fecha también se busca darle visibilidad a la participación de los excombatientes de los pueblos originarios en el conflicto. Además, podemos agregar que en 2012, para luchar contra la discriminación y reclamar ayuda del Estado, se formó una organización de excombatientes indígenas. Vamos a conocer un poco más acerca de las distintas formas de nombrar a quienes combatieron en la Guerra de Malvinas. Durante el conflicto armado en Malvinas fallecieron 250 ingleses y 649 argentinos. Para nuestro país, esa cifra es todavía más dolorosa si se agregan los excombatientes que se quitaron la vida desde el fin de la guerra hasta hoy. No hay un número oficial, pero se estima que fueron más de 350 personas. Entonces ya hablaríamos por lo menos de 1000 fallecidos. En la actualidad usamos la palabra veteranos para recordar a quienes fueron a Malvinas. Las leyes relacionadas a este tema también utilizan esa denominación. Y con el término caídos se hace mención a los muertos. Entre quienes combatieron no hay acuerdo sobre la manera de nombrarse, porque cada uno vivió su experiencia en la guerra de manera singular. Por eso es importante escuchar las voces de los protagonistas y no intentar unificar al conjunto en un único relato estereotipado. Al volver de la guerra, los jóvenes conscriptos se nombraron a sí mismos como excombatientes, mientras que la palabra veteranos se utilizaba para nombrar a quienes pertenecían a las Fuerzas Armadas. La distinción entre uno y otro nombre era importante porque las primeras agrupaciones de excombatientes sostenían un discurso de fuerte tono antidictatorial y por eso querían mantener distancia de las Fuerzas Armadas. Por otro lado, hubo y hay distintas maneras de referirse a quienes combatieron en Malvinas. Se pueden mencionar 3 grandes grupos: los chicos de la guerra, los héroes de Malvinas, y en un tercer lugar estarían las denominaciones que hacen referencia a los excombatientes como víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura. Los chicos de la guerra recuerda a los jóvenes que eran. Al no ser militares profesionales, se dice que ellos no habían elegido ir a la guerra, eran víctimas. No eran responsables de la guerra, el gobierno militar sí lo era. ¿A dónde van a estar destinados? Bueno, posiblemente vayamos a la Gran Malvina. Sabemos poco, pero según los comentarios, pasemos a la Gran Malvina. ¿Cuál es el ánimo que reina entre ustedes? ¿Qué están esperando que pase? Bueno, como primera medida queremos que todo se solucione en paz, pero si hay que pelear por la Malvina, estén seguros que vamos a pelear. A los héroes de Malvinas se los presenta como íconos del patriotismo nacional. Los caídos son llamados mártires de la causa. Los discursos suelen tener un tono épico militarista. Los veteranos suelen identificarse con esta línea. ¿Y los excombatientes? Se presentan como ex soldados conscriptos, víctimas de crímenes de lesa humanidad. Para este grupo, los caídos en Malvinas forman parte de los muertos que produjo la dictadura, ya que la guerra es interpretada como un oportunismo político del gobierno de facto. En esta línea se inscribe el Museo de Malvinas, que funciona en el predio de la ex ESMA, y la lucha por la identificación de los soldados caídos enterrados en el cementerio Darwin en Malvinas. También tenemos que mencionar al Centro de Excombatientes Islas Malvinas, o CECIM, en La Plata. Sí, es una organización de ex soldados conscriptos que se creó en 1982 para dar a conocer todo lo que se intentó ocultar de la guerra. Desde el CECIM rompimos con el silencio que nos quisieron imponer los militares cuando regresamos de la guerra. Fuimos los antihéroes de Malvinas, dijo uno de sus socios fundadores. Piden memoria, verdad y justicia sobre lo sucedido en Malvinas. Además de denunciar junto a la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense a oficiales y suboficiales por torturas y violaciones a los derechos humanos contra su propia tropa en pleno conflicto bélico. Esta organización también reclamó por las pensiones y la obra social de los excombatientes. Además, fue una de las impulsoras de la restitución de la identidad de los caídos, ya que la mayoría de las lápidas que había en el cementerio de Darwin en Malvinas no estaba identificada.
En 1982, Andrés tenía 21 años y Paula 8. Él escribe y ella dibuja. Crearon un libro álbum, pero no cualquier libro álbum. Es el primer libro álbum sobre Malvinas, en el que no aparece la palabra Malvinas, pero se la respira en cada una de sus hojas. 2 chicos y una guerra que pasó hace tiempo. Un tío excombatiente, un chico que le cuenta a su amigo que su tío le contó que estuvo en una guerra verdadera. Otro chico que dice que eso pasa solo en las películas de guerra en blanco y negro. Dibujos de soldaditos de juguete, de soldaditos de verdad. En la contratapa se lee como una guerra. Este libro tiene soldaditos, dibujos hechos con lápiz y collage. Un tío, armas como la de las películas en blanco y negro. 2 amigos nacidos mucho después del 82. Palabras para creer o reventar, disparos. Pum, pum, pum. En este libro aparecen dibujos sobre papel madera, sobre hojas escolares rayadas. Soldaditos armados, manos que mueven a los soldaditos del juego, bandos opuestos, buenos y malos. Una pelota que recorre simbólicamente las hojas del libro y 2 chicos que hablan de una guerra. 2 chicos que salen a jugar juntos, sin bandos, sin juegos de guerra. Este es el relato de un relato. Habla de lo que damos a los chicos y de lo que ellos nos pueden dar. Pum, pum, pum. Vamos a leer entonces como una guerra. Le digo a mi amigo que sí, que mi tío me contó que él sí estuvo en una guerra de verdad y que tiraba tiros y que le explotaban las bombas alrededor, mientras estaba dentro de un pozo que había hecho con una pala chiquita. Me dijo que había humo y niebla y hielo por todos lados, que no se veía nada y que a él le pegó una bala de refilón en el casco, que por suerte no se agujerió, que si no, no cuenta el cuento. Mi amigo me dice que eso pasa nomás en las películas de guerra en blanco y negro. Yo le digo que justo era así, que mi tío me contó que algunas armas que ellos tenían eran igualitas a las de esas películas. Pero lo diferente era que esta vez los buenos eran los malos, o algo así. Y mi amigo, que sigue sin creerme, me dice, a ver, ¿y qué más te contó? Y ahí le tengo que decir que eso es todo lo que sé, que todo eso me lo contó una vez nomás. Porque la verdad es que mi tío nunca habla mucho. Como una guerra, de Andrés Obico y Paula Adamo. Porque ¿Qué conocés sobre la Guerra de Malvinas? los ingleses vinieron a invadir y que habían adolescentes que estaban peleando ahí y ellos ni sabían cómo pelear, ellos dejaron sus casas y muchos murieron. Murieron muchos soldados argentinos y que lastimosamente la guerra la ganó Inglaterra. Desde acá Argentina le hicieron abrigos para los que fueron, desde el frío. Mucha gente murió sacrificándose como héroes. Terminó ganando Inglaterra, pero igual las Malvinas van a seguir siendo nuestras. ¿Por qué será importante escuchar distintos testimonios de las personas que participaron de esa guerra? Y porque ellos sacrificaron la vida, lucharon por esa isla. Porque por ahí nos puede servir para el futuro. Nos contaría la verdad de lo que pasó, no un invento que alguien hubiera inventado, lo que sufrió, cómo lo pasó. ¿Qué enseñanzas pensás que puede dejar una situación como la Guerra de las Malvinas? Dejan todo lo que tienen y van a pelear por eso. Tenemos que agradecer lo que tenemos o querer nuestro país. Que no hay que tener guerras ni que pelear por países. ¿Qué otras preguntas te haces vos sobre la Guerra de Malvinas? El por qué Inglaterra no paraba de atacar, el por qué la gente no resolvió eso, no con armas, sino con otras cosas, y por qué mandaron a chicos tan jóvenes a pelear. Para todos y todas, los y las que vivieron la guerra, esta situación dejó una marca definitiva. Hay un antes y un después de esa experiencia que compartieron solo quienes estuvieron ahí.
Tras la rendición de las Fuerzas Armadas argentinas, los soldados regresaron al continente. Algunos autores especializados en el tema se refieren a este proceso como desmalvinización, es decir, una necesidad de olvidar Malvinas. Esto también incluye la guerra, la defensa de la soberanía y los intereses nacionales. Solo los y las que vivieron algo tan difícil como la guerra pueden saber de qué se trata. Los excombatientes vivenciaron y sintieron el impacto del cambio de rol que les otorgó la sociedad. De héroes pasaron a ser derrotados y luego invisibilizados. Este fue un gran impacto negativo porque se trasladó a ellos la responsabilidad de los que dirigieron política y militarmente el conflicto y provocaron la derrota. ¿Y qué consecuencia les trajo a ellos y a ellas como personas esto? La situación de guerra provocó daños irreversibles, físicos, psíquicos y sociales, tanto para los excombatientes como en sus grupos familiares. Y esto no colaboró en su reinserción social. Esos jóvenes no eran los mismos que habían partido hacia las islas. La relación con sus familias, amigos y la sociedad en general fue totalmente distinta. Para reinsertarse era necesario que los veteranos contaran con una atención sanitaria. Fueron múltiples las consecuencias psíquicas y físicas padecidas: riesgo de muerte, desnutrición, congelamiento, esfuerzos físicos, sordera por las explosiones, síntomas de depresión, disturbios en el sueño o sueños recurrentes y pesadillas, así como recuerdos traumáticos, son solo algunas de ellas. ¿Y no tuvieron ayuda del Estado para atravesar todo esto? Entre 1982 y 1990 no contaron con ninguna ayuda ni asistencia. Se sigue reclamando una ley de reconocimiento histórico por ese periodo. Los militares que fueron a Malvinas cobraron salario y tenían cobertura social. Los conscriptos cumplían con la ley de servicio militar obligatorio. En 1990 se establecieron las pensiones a los excombatientes de Malvinas, casi una década después de la guerra. Gracias a la ley 23.848 comenzaron a cobrar 150 pesos por mes. Desde el 2004 el Estado otorgó una pensión equivalente a 3 jubilaciones mínimas y distintos estados provinciales también establecieron pensiones y la cobertura en obras sociales, además de otorgarles a los excombatientes prioridad en algunos puestos del Estado. Y hay un tema del que no suele hablarse: las mujeres de las Malvinas. Así es, estas mujeres eran en su mayoría civiles, profesionales de la salud, que brindaron asistencia sanitaria durante la guerra. Vamos a ver un poco más sobre este tema con los chicos y las chicas que están en casa. Aunque siempre suele hacerse mención de los veteranos de Malvinas, las mujeres también fueron protagonistas de la guerra. Cumplían tareas como instrumentistas quirúrgicas y enfermeras, personal a bordo de aviones que trasladaban heridos de las islas al continente y como oficiales o personal de buques mercantes con tareas logísticas o como parte de operaciones de inteligencia. Solo desde hace poco sus historias comenzaron a visibilizarse. La verdad es que nunca había escuchado nada sobre esto. En el año 2012, una resolución del Ministerio de Defensa reconoció las actuaciones de algunas de estas mujeres. Sus historias se conectan con las de otras mujeres vinculadas a Malvinas, como María Sáenz, que fue la esposa de Luis Bernet, primer comandante político y militar de las islas. Cristina Berrier, la periodista que fue la única mujer integrante del operativo Cóndor, o las maestras que enseñaban español durante los años 70. Por esta razón, podemos decir que el enunciado "Las Malvinas son argentinas" resultó una construcción colectiva en la que las mujeres argentinas tuvieron un rol destacado. A partir de ahora siempre las tendré presentes cuando se hable de Malvinas. El 14 de marzo del 2013, el Ministerio de Defensa entregó medallas al valor en calidad de veteranas femeninas de guerra a un grupo de mujeres, las únicas en recibirlo en el siglo XX y las primeras después de Juana Zurduy. Esas mujeres fueron Susana Massa, Silvia Barrera, María Marta Leme, Norma Navarro, María Cecilia Riccieri, María Angélica Sendes, Mariana Soneira, Marta Jiménez, Graciela Jerónimo, Doris West, Olga Cáceres, Marcia Marchesotti, María Liliana Colino, Maureen Dolan, Silvia Storey y Cristina Cormac. Y muy bien por ellas. Hay que destacar que existieron también enfermeras de la Fuerza Aérea en Comodoro Rivadavia que prestaron servicios atendiendo y conteniendo a heridos en el hospital móvil que se estableció en el lugar. Algunas de esas mujeres fueron reconocidas por la Fuerza Aérea y condecoradas con una medalla y un diploma a partir de la Ley Nacional 23.118.
Por otro lado, se destacó la tarea de 59 jóvenes mujeres aspirantes navales, estudiantes de enfermería, es decir, sin sus estudios completos y algunas de ellas menores de edad, que atendieron heridos prestando servicio bajo bandera en la base naval de Puerto Belgrano. Todavía quedan muchas historias de Malvinas por develar y reconocer. Recuperar la tarea de las mujeres no debe ser visto solo como un acto de equidad de género, sino también como una herramienta que busca honrar a la verdad histórica, destacando el aporte esencial de todas ellas y de las que ya no están, como integrantes del pueblo argentino en defensa de su soberanía. Hoy conocimos las diferencias de vivir en democracia con plena vigencia de derechos y, por el contrario, padecer una dictadura que se caracteriza por la interrupción autoritaria y arbitraria de las reglas y derechos que garantiza la Constitución. Vimos cuáles fueron algunas de las circunstancias atroces que vivió el país durante la última dictadura militar y qué situaciones derivaron en la Guerra de Malvinas. Además, vimos cómo esta acción de afirmación de la soberanía nacional, emprendida en medio de una gran crisis económica y política y de consecuencias trágicas para los argentinos y argentinas, fue apoyada por un importante sector de la población. También vimos a qué se refieren las distintas denominaciones como los chicos de la guerra, excombatientes o veteranos de Malvinas. Descubrimos cuál fue la participación de las mujeres en Malvinas y la de los integrantes de distintos pueblos originarios. En el momento de la lectura descubrimos un particular libro-álbum sobre las Malvinas. Y los chicos y chicas de distintos lugares del país nos contaron sus impresiones acerca de la guerra en general y del conflicto de las Malvinas en particular. Hoy aprendimos que aún en circunstancias conocidas por el resto del mundo, una dictadura puede controlar la información y ocultarla a los habitantes del país en el que ejerce el poder de facto. Así, se puede llegar a producir situaciones trágicas como la Guerra de Malvinas, que en un primer momento contó con un gran apoyo popular. Con el tiempo, sin embargo, se tomó conciencia de la gravedad y de sus dolorosas consecuencias, que nadie quiere volver a padecer. Respuestas que nos llevan a nuevas preguntas. ¿De cuántos modos contamos Malvinas?